Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición de nuestra Ventana al Mundo. Hoy, esta semana, vamos a hablar con tres expertos en el ámbito de la digitalización, que es un ámbito, bueno, que claramente es el futuro, ¿no? En muchos aspectos de la actividad empresarial. Vamos a hablar hoy de inteligencia artificial, vamos a hablar de venta online en marketplaces y también vamos a hablar de ciberseguridad, que es otro aspecto muy importante en este juego de la digitalización. Primero de todo, quiero hablar con Alejandro Orbiz, que es el fundador y hombre orquesta, en sus propias palabras, de la empresa Bluco, que es una agencia especializada en marketplaces. Hola, Alejandro. Hola, buenos días, Catarina. Bueno, Gracias por la Alejandro, invitación. nada, gracias por estar. El año pasado ya nos visitaste en un webinar de nuestro ciclo ARIX Digital y bueno, la verdad es que fue un webinar impresionante porque nos presentaste información súper interesante sobre los marketplaces y sobre todo dejaste muy claro que hay que estar ahí, ¿no? Que para encontrarnos con el cliente digital tenemos que estar en las plazas donde se mueve él, que son los marketplaces. Y el próximo miércoles vuelves a presentar un webinar de ARIX Digital, a presentar tus temas, ¿no? Esta vez nos hablarás de marcas y cómo tienen que moverse en estos marketplaces para tener éxito. Lo primero que quería preguntarte, claro, el año pasado cuando tú viniste a nuestro webinar, el sector del e-commerce estaba boyante, ¿no? En la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, pues todos nos pusimos a comprar online como locos. Ahora que la vida ha vuelto un poco más a la normalidad, ¿qué hace la gente? ¿Sigue comprando online o estamos volviendo a las tiendas físicas? ¿Cómo está el e-commerce evolucionando? Bueno, pues en principio, más o menos, la vida sigue avanzando por los dos sitios, en el online y el offline. O sea, continúa creciendo el online, evidentemente no tan rápido como se disparó en los 2 años de pandemia, ¿no? Pero bueno, sigue creciendo de manera sostenida. Podemos decir que sigue creciendo como crecía antes de la pandemia, ¿vale? O sea, antes de la pandemia vimos así, luego hicimos esto, ¿no? Y ahora, bueno, pues volvemos a ir un poco, pero continuamos creciendo. Y lo que sí se ha vuelto a disparar es las ventas en el offline, ¿vale? Que es normal, la gente tenemos ganas de salir, tenemos ganas de tocar, ¿no? Y entonces, pues las ventas en el offline vuelven a dispararse y había por ahí algunos estudios de marcas que están haciendo récords, ¿no? de ventas. Al final, yo creo que muchas veces, sobre todo en estos webinars que vamos evangelizando sobre el mundo online, ¿no? Y los marketplaces, yo creo que a veces tendemos a decir que como que el mundo online es lo que crece y que el offline va a desaparecer, y es que el offline no va a desaparecer, simplemente es algo que se va a unir al mundo del online y va a ser parte de uno. No hay que perder de vista que a día de hoy, con todo lo que ha crecido el e-commerce, las ventas sigue siendo el 85% de las ventas de producto, sigue siendo offline. O sea, que es verdad que el online sigue creciendo mucho, pero bueno, el offline todavía sigue siendo la parte más importante del comercio, eso no hay que olvidarlo. Los dos están creciendo, ¿no? Correcto. No es que haya ahora un batacazo de No, comercio hombre, online. sí es cierto que nosotros en el mes de marzo y abril hemos notado una bajada general de nuestros clientes en ventas en marketplaces, creo que bastante derivado de la guerra y de la situación que estamos encontrando, ¿no? O sea, parece algo puntual La que tendremos incertidumbre. que ver, que esta incertidumbre, a ver cómo evoluciona en los próximos meses, ¿no? A ver qué tal. El miércoles nos vas a hablar de marcas. Yo, viéndolo, a mí a primera vista, para una marca, los marketplaces no me parecen el mejor sitio donde estar, ¿no? Porque una marca normalmente pues, cuida muchísimo su imagen, su visibilidad, tiene miedo a que le copien sus productos y todo eso en los marketplaces, desde mi punto de vista inexperto, me parece como más complicado, ¿no? ¿Tú recomiendas a las marcas en general que estén en marketplaces Claro. o mejor no? A ver, yo creo que honestamente hoy día ya el debate de si una marca tiene que estar en un marketplace o no, en mi opinión ya no hay debate. O sea, una marca tiene que estar en los Hay que marketplaces. estar. Hay que estar. O sea, ese debate para mí no existe. Un dato solamente, bueno, el miércoles que viene ahondaremos mucho en esto, ¿no? Pero a mí me gusta mucho basarme en datos. El 71% de la gente que busca producto hoy día online para comprar, el 71% busca en Amazon, no busca en Google, ¿vale? Es decir, la gente primero buscamos en Amazon, no significa que luego el 100% de la gente termine comprando en Amazon, ¿vale?
pero la gente tendemos a buscar en Amazon y en los marketplaces de confianza para ver las valoraciones de otros compradores, etcétera, etcétera, y a partir de ahí tomar la decisión sobre dónde compramos, ¿no? Entonces, al final, hoy día una marca, si quiere estar en la mente del comprador, necesita estar. Otra cosa es, que precisamente es de lo que vamos a hablar la semana que viene, cuál es la estrategia de la marca en los marketplaces. Que hay distintas estrategias que puede tener. Podemos tener una estrategia más defensiva, podemos tener una estrategia más ofensiva, basada en distribuidores, basada en venta de marca. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, entiendo perfectamente las dificultades de una marca para estar por todo lo que acabas de contar, así como puede afectar al resto de sus canales, ¿no? Pero hay estrategias para paliar esto y al final eso, estar donde tienes que estar, porque es como decirle a una gran marca de ropa que no esté en las calles principales de las ciudades. Es que tiene que estar. ¿Y hay maneras para las marcas de tener más visibilidad o de cuidar un poco más su imagen en los marketplaces? Sí que se están desarrollando herramientas, ¿no? Claro, correcto. O sea, cada vez más los marketplaces se dan cuenta, incluso el propio Amazon, que es antimarca, entre comillas, se da cuenta de la importancia de las marcas y cada vez existen más herramientas para cuidar la imagen de la marca los mismos, de asegurar que las fichas de producto salen perfectas, posicionarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto efectivamente cada vez hay más opciones para intentar salir un poco de esa jungla, ¿no? de productos, de cuando tú haces una búsqueda en un marketplace, que sale ahí una amalgama de productos en la que es complicado destacar, ¿no? Pero piensa que sería peor no salir. No es una opción ya, ¿no? Claro, es que, vale, es un lío salir ahí, perfecto, pero mucho peor es no salir y que el cliente no te tenga en mente a la hora de comprar. Claro que si el cliente lo primero que hace es buscar en Amazon, la probabilidad de que compre otro producto si tú no estás es bastante alta, ¿no? Correcto. Y luego también nos vas a hablar de estrategias, porque claro, normalmente cuando una marca o un fabricante entra en la venta online, tiene ya toda una red física de distribución montada, tiene sus distribuidores, sus tiendas, sus otros intermediarios, y nos vas a hablar de la importancia de coordinarse con esa red y cómo se puede hacer, ¿no? Correcto, efectivamente. O sea, al final, pues si ya llegamos a la conclusión de que la marca tiene que estar sí o sí en los marketplaces, ¿vale? Entonces el siguiente paso es, o la siguiente pregunta es, vale, tengo que estar, pero ¿cómo? Porque evidentemente yo no me puedo cargar el resto de canales. Y aparte, muchas veces las marcas están preparadas solamente para el B2B y no para el B2C. Es decir, no tienen capacidad logística o capacidad operativa para preparar 100 paquetitos diarios, ¿no? O sea, están preparados para sacar 3 camiones de palés por la puerta de la fábrica, ¿no? Entonces, aquí lo que veremos es cómo podemos hacer estrategias para estar posicionados en los marketplaces y que sean nuestros distribuidores, por ejemplo, quienes vendan en los marketplaces. Entonces, ahí estamos haciendo una doble labor positiva para la marca. Por un lado, estamos posicionando la marca y asegurándonos que estamos en la mente del consumidor y a la vez les estamos dando un canal nuevo a nuestros distribuidores para que puedan aumentar sus ventas, ¿no? Entonces, ese es un poco el doble juego. Es verdad que para muchas marcas esa venta online será el primer contacto directo con el cliente, ¿no? Muchas veces si tienen toda una red de intermediarios, es interesante también para ellos. Y ese es otra de las potenciales estrategias que efectivamente con algunos de nuestros clientes, con algunas de las marcas que trabajamos, efectivamente es una de las cosas que valoran positiva, que por primera vez tienen un acceso directo al cliente final, ¿no? Entonces eso también les da un feedback muy interesante que de otra forma siempre tienen a través de intermediarios que bueno, no, al final no son el cliente final, es un cliente más profesional que digamos tienen en su mente otras cosas, ¿no? Otros parámetros. Muy bien, pues ahora no contamos más porque el miércoles vamos a tener el webinar y bueno, que tus webinars yo los recomiendo porque son, presentas una cantidad de datos y también de ejemplos reales que siempre son muy ilustrativos y bueno, recomiendo a cualquier empresa que esté interesada en vender como marca o como fabricante de forma online que se apunte a nuestro webinar. Muchas gracias, Alejandro. Pues ahí estaremos el miércoles, encantado. Gracias. Gracias. Bueno, ahora queremos presentar a una empresa y ya sabéis que siempre nos gusta presentar empresas aragonesas que hacen cosas interesantes. En este caso es una empresa bastante joven que no tiene, bueno, tiene poco más de 5 años de actividad, pero ya está trabajando con grandes multinacionales y eso, bueno, se debe sobre todo a que tiene unos productos, unos servicios muy innovadores.
La empresa es Predicland, creada en el 2017. Hola Andrés, aquí tenemos a Andrés Visus, que es el responsable de operaciones y de desarrollo de negocio en inteligencia artificial en la empresa. ¿Qué tal, Andrés? Encantado, muy bien, encantado de estar con vosotros. Te invitamos a este webinar porque hace poco saltó la noticia de que el grupo BSH os había encargado una aplicación. Hay que explicar que vosotros lo que hacéis, bueno, tú lo explicarás mucho mejor que yo, pero en 3 palabras vosotros usáis herramientas de inteligencia artificial y de Big Data para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos, ¿no? Hacer previsiones, analizar datos o documentos, ahorro energético, hay muchos ámbitos de aplicación. Entonces, en el caso de BSH, les hicisteis una aplicación para ahorrar mucho trabajo en sus fábricas, en una fábrica en concreto, y ha saltado la noticia de que os han encargado aplicar esa tecnología también en todas sus fábricas a nivel mundial. Enhorabuena por eso. Bueno, Estaréis muy muchísimas contentos. gracias. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque es un proyecto que se inició hace ya un tiempo y como bien dices, pues empezamos en una de las fábricas que tiene aquí en España, el grupo BSH, y después de esa primera fábrica, pues ya pasamos a la segunda, tercera, y ahora mismo ya lo estamos haciendo en las 4 fábricas que tiene el grupo BSH aquí en España. Y como bien dices, pues el grupo BSH pues ha mostrado su interés el poder llevarlo poco a poco de forma paulatina pues a cerca de las 40 fábricas que tiene en todo el mundo. Sí. Bueno, es un orgullo para vosotros y también para Aragón, ¿no? Que tenemos empresas así que tengan tecnologías tan punteras. ¿Nos puedes explicar en un minuto en qué consiste lo que habéis hecho para BSH? Bueno, pues mira, hemos hecho muchos proyectos, pero en particular este que comentas, lo he intentado explicar de forma rápida. Pues cuando una fábrica pues, produce una serie de electrodomésticos, ¿vale? Entonces esos electrodomésticos se venden por todo el mundo. Cuando ese electrodoméstico pues, necesita algún tipo de intervención por parte del departamento técnico, pues va el técnico y él con sus propias palabras pues va escribiendo, oye, pues a este electrodoméstico le pasaba esto y yo he hecho esto otro, con sus propias palabras y cada uno en su propio idioma. Entonces, toda esta información vuelve a la fábrica de origen y ahí es el departamento de ingeniería en el que un poco analiza todas esas partes que han hecho los técnicos en su propio idioma y con sus propias palabras, uno a uno lo va analizando, ¿no? ¿Para qué? Pues para tratar de identificar qué ha sucedido y así poder aportar información a fabricación, a ingeniería, a desarrollo, pues un poco para incorporar mejoras poco a poco en los productos, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que hacían. Y esto, pues para que te hagas una idea, necesitaban de un ingeniero de alta cualificación que conocía muy bien lo que era el producto y todo el proceso, pues estaba todos los meses, más de 10 días, revisando estos partes de trabajo, ¿no? Un poco para tratar de ver qué pasaba aquí y poder aportar información a la fábrica. Entonces nos dijeron, oye, ¿aquí se podría hacer algo con esto? Y fue allí cuando dijimos, pues bueno, vamos a verlo. Y efectivamente, pues con técnicas de inteligencia artificial, en concreto NLP, lo que sería procesamiento de lenguaje natural, pues ahí ya abordamos un poquito el proyecto y bueno, si quieres te cuento un poco en qué consiste, para que se entienda. ¿Quieres que te cuente un poco en qué consiste, cómo lo hacíamos? Sí. ¿El proyecto? ¿Qué hace? Sí. ¿Qué hace la aplicación? Sí. Pues mira, un poco, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero de todo es ciencia, ¿no? No es magia. Y entonces es una ciencia que se trabaja con los datos. Y entendamos que los datos son tanto números, texto, imágenes, como sonido, incluso sonido, ¿no? Un Entonces batiburrillo dijimos, bastante poco ordenado, ¿no? De entrada. exactamente, poco ordenado. Sí. O sea, todo lo que es formato digital, esos son datos. Y entonces le dijimos, venga, vamos a ver. Oye, vosotros, ingeniero, ¿tú qué es lo que haces? Pues mira, lo primero que hacemos es que, claro, como nos vienen partes desde China, desde Hungría, Rumanía, Alemania, de todos los países, lo primero que hacemos es que lo pasamos al inglés. Fantástico. Y después, ¿qué es lo que haces? Y también, pues luego ya me lo voy leyendo, voy buscando a ver expresiones, a ver qué es lo que ha dicho, interpreto lo que pone y entonces yo ya digo, vale, aquí lo que ha sucedido es esto. Y ellos lo clasificaban en un montón de, digamos, de tipos de incidencias que ellos tienen. Entonces, o sea, enseñasteis a los ordenadores un poco el lenguaje técnico de BSH, ¿no? Así fue. Para que fuera un poco más
que se saliera un poco de la traducción mecánica y realmente se adaptara a cómo lo pondría un técnico en su parte. Claro, o sea, eso fue lo primero que hicimos. Oye, pues venga, nosotros también vamos a hacer eso, mediante técnica de inteligencia artificial. En este caso, oye, traducíamos todos esos boletines, esos partes, del idioma que fuera, incluso, como te decía, incluso desde el chino al inglés. Y a partir de allí, pues ya los modelos, los que les enseñamos a que interpretaran eso, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes decir de una manera que ha fallado una pieza, pero yo lo digo con mis propias palabras y de forma completamente distinta, ¿no? Entonces, enseñamos a los modelos a que entendieran que daba igual cómo lo explicaras tú o cómo lo explicara yo, ahí ponía exactamente lo mismo, que había fallado, había una incidencia con esta pieza, ¿no? Entonces fue eso lo que enseñamos a los modelos. Y luego clasificar, ¿no? Y luego clasificar, claro. Entonces, todo ese trabajo que era tan tedioso de leer, traducir, leer, interpretar, pues lo hacían ya los modelos de inteligencia artificial. Ellos mismos, porque aprendieron un poco del histórico, ¿no? Aprendieron de otras partes que había y que ya los habían clasificado previamente. Entonces los modelos, cuando llegaba un parte nuevo, lo traducía, lo interpretaba, a ver qué es lo que haya puesto este señor, y decía, vale, aquí lo que ha sucedido es esto, y lo clasificaba de forma automática, ¿no? Y para que te hagas una idea de lo que costaba 10 días de un ingeniero con un gran conocimiento, pues ahora lo hacemos en 6 minutos. Habréis hecho feliz a muchos ingenieros, ¿no? En BSH, que ya no tienen que hacer esa tarea tan repetitiva. Claro, o sea, los ingenieros están encantados, pero ¿por qué? Porque ahora es cuando se pueden de verdad dedicar a lo que ellos pueden aportar valor. Oye, ya ha habido una tarea bastante rutinaria, que sí que hacía falta mucho criterio y conocimiento, pero hemos conseguido que ese criterio y ese conocimiento pues la aprendiera el modelo de inteligencia artificial, de NLP en este caso, y entonces ya la ha clasificado, ya el ingeniero a qué se dedica. Pues se dedica a, vale, ya hemos identificado este tipo de incidencias y ahora ya sí que pongo mi conocimiento a tratar de mejorar el proceso, de innovar en este punto, ¿no? Y no solo eso, porque otra cosa también súper interesante en esto es que los propios ingenieros nos decían que nuestro modelo de inteligencia artificial es mucho más eficiente, mucho más eficaz que ellos. Porque claro, al final tú si te pegas 10 días leyendo, interpretando, clasificando, y 10 días cada mes. Sí. 10 días cada mes, todos los meses. Al final acabas cansado. O sea, las primeras fenomenal, pero luego ya es un poco baja tu rendimiento. Y en cambio, de esta manera, el rendimiento, o sea, la máquina no se cansa y el rendimiento es siempre el mismo, ¿no? Entonces, bueno, fue fantástico. Entonces empezamos en una fábrica, a partir de ahí, al ver los buenos resultados que teníamos, pues como te comentaba, hicimos una segunda y ahora ya estamos en las 4 de España y bueno, ya se han interesado en particular otras 2 fuera de España, de Europa, y la intención del grupo BSH, Balay, que aquí decimos con mucho cariño Balay, pues es a las 40 plantas que tienen en todo el mundo. Pues muy bien. Luego, bueno, también habéis hecho proyectos con otras multinacionales anteriormente y hay una cosa muy interesante que hacéis que son las predicciones. Me contaste que en una multinacional de alimentación les implementasteis una aplicación para predecir sus ventas en diferentes mercados europeos. Cuéntanos un poco de qué fue ese proyecto, porque a mí lo que me parece muy curioso es que tuvisteis resultados diferentes, ¿no?, de los factores que influyen en los diferentes mercados donde ellos estaban. Efectivamente, mira, igual que este primer ejemplo que os hemos contado, pues está relacionado con texto, este ya es el típico que está relacionado más con cifras, con ventas, ¿no? Pues mira, esta era una multinacional, bueno, era y es, continuamos trabajando con esta multinacional de alimentación que en Europa pues opera en distintos mercados, en distintos países. Nos dijeron, oye, nosotros tenemos ya un sistema que hace una previsión de ventas. Luego que llegan los expertos de cada mercado y esa previsión de ventas, pues dicen, espera, que esto lo voy a subir un poco más porque yo sé que va a haber una promoción, o aquí lo bajo porque sé que hay un problema en esta zona geográfica, etcétera, ¿no? Muy basado en su experiencia, ¿no? Su intuición. Efectivamente, todo basado en su experiencia. O sea, esa es un poco decir, oye, tenemos una persona muy buena, por ejemplo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, que conoce muy bien el mercado. Y entonces, a pesar que había un sistema que les dice unas ventas, ellos
por su experiencia las modifica, ¿no? Porque dicen, no, espera, que esto lo voy a afinar un poco más. Entonces nos dijeron, oye, necesitamos también un poco poner objetividad en esta cierta subjetividad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y queremos mejorar también las previsiones de venta. Entonces, ahí es un poco un enfoque muy parecido. Es decir, oye, señores de esta multinacional que os dediquéis a hacer la planificación de ventas, ¿vosotros qué hacéis? ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Tú qué tienes en cuenta? Pues mira, nosotros tenemos en cuenta las promociones. También tenemos en cuenta las zonas geográficas, ¿no? Porque hay algunas zonas geográficas pues, que tienen un mayor o menor capacidad de adquisición y entonces consumen los productos u otros. Y en un país en particular nos decían, mira, nosotros tenemos muy en cuenta el calendario escolar. Digo, ¿y el calendario escolar? ¿Por qué? Porque cuando hay colegio hay más meriendas y se venden más una serie de embutidos. Y cuando no hay colegios, pues no se vende. Entonces, todas esas variables, no solo el histórico de ventas, sino pues acciones de marketing, en las distintas zonas geográficas en las que vendían, los distintos canales, el calendario escolar, etcétera, etcétera. Todas estas variables que tenía el técnico en su cabeza, pues fue lo que lo bajamos a datos y lo que nuestros modelos pues empezaron a trabajar. Igualmente, la inteligencia artificial lo que hace es aprende de datos para luego ser capaz de predecir el futuro, ¿no? Y lo extraordinario de este proyecto, y es muy interesante, que a pesar de que ser la misma compañía en distintos países, los mismos productos en distintos países, lo que nos dimos cuenta era que las variables que impactaban en cada uno de los países eran distintas. Por ejemplo, lo que te decía, en algunos países impactaba muy mucho el calendario escolar y en otros países no impactaba en absoluto. En otros sí que impactaba mucho la renta per cápita de las zonas geográficas y en otras había una cultura de que independientemente de tu nivel de renta, pues consumía el mismo producto, ¿no? O incluso en algún caso los modelos pues te decían, oye, pero las acciones de marketing no tienen tanto impacto en las ventas como tú pensabas, ¿no? Entonces fue muy interesante porque cuando haces una previsión de ventas, aparte de predecir cuánto vas a vender, los modelos de inteligencia artificial que hemos desarrollado te dicen qué variables son las que impactan más en esa previsión de ventas. Y entonces es ahí donde esta propiedad multinacional en cada uno de los países se dieron cuenta de que no podían generalizar, que en algunos países tenía mucho impacto a quién te dirigías y su nivel económico, en otros países tenía mucho impacto, pues quizás incluso cuándo evolucionaba la materia prima o las acciones de marketing, etc. Y bueno, pues el proyecto... Y fueron más precisas vuestras predicciones entonces, ¿no? Que las que hacían las personas sin este apoyo. Efectivamente. Para que te hagas una idea, en algunos países, si ellos, su sistema decía, esta es la previsión. Luego llegaba el experto y la corregía. Pues en algunos países nosotros acertamos, pero muchísimo, muchísimo más. Entonces el propio país dijo, ostras, algo estábamos haciendo mal. Entonces ya incluso ellos aprendieron a ver qué estaban haciendo mal. En otros casos, pues igualábamos lo que decía el propio experto y un poquito más. ¿Y eso qué le permitía? Pues igual que en el caso anterior, que el ingeniero se podía dedicar a lo que realmente él sabe, que es el tema de investigación y diseño, aquí lo que serían los planes, estos expertos de negocio, pues ya confían en nuestra herramienta. ¿Y a qué se dedican? Pues se dedican a aquellos productos que son quizás muy difíciles de hacer una previsión. Por ejemplo, llegan las Navidades y sacamos un producto nuevo. Pues se dedica todo su conocimiento, todo su expertise a este producto nuevo, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que conseguimos es objetivizar una tarea muy compleja y aportar información mucho más relevante a estos expertos, que ellos así lo ponen en valor, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto muy, muy interesante que empezamos una parte pequeñita con solo unas referencias de todos los países de Europa. Una vez que vieron los resultados que eran tan buenos, pues ya estamos abordando el 100% de las referencias en todos los países de Europa. Muy chulo, el proyecto muy chulo. Pero sobre todo, la clave es que dices, en cada país impactan cosas distintas. Quiere decir que no puedes ir para todo lo mismo. No, hay que entender muy bien el negocio y qué factores impactan en cada país. Claro, y lo importante es también poner en valor esos datos, que ahora todas las empresas coleccionan muchísimos datos en todos sus procesos, a veces incluso igual sin ser conscientes de ello, ¿no? Del tesoro que hay ahí, y hay que encontrar la forma de sacar provecho de esos datos y convertirlas en eficiencia, ¿no? En una mejora de nuestros procesos.
Efectivamente. Y además, fíjate, aquí hay empresas que se dedican a recolectar datos, no sé muy bien para qué, pero yo recolecto. Fenomenal, fenomenal, porque sin datos no se puede trabajar en inteligencia artificial ni hacer analíticas predictivas. Pero es tan importante el recolectar datos como saber qué datos tienes que recolectar. Por ejemplo, en el caso que se estaba comentando, la multinacional esta de alimentación, si ellos saben que impacta mucho la climatología o que impacta mucho el calendario escolar, tienes que recoger esos datos en tu histórico para que luego los modelos de Machine Learning sean capaces de aprender de ellos. Por eso es Para muy hacer importante. la conexión, ¿no? Entre una cosa y otra. Efectivamente. Recolectar datos, sí, pero en especial aquellos que tú sabes por tu experiencia que son los que impactan en tu negocio. En otra empresa con la que habéis trabajado, incluso les hicisteis una predicción de ventas para productos que todavía no estaban en el mercado, ¿no? ¿En qué datos os basasteis ahí? Bueno, esto es muy chulo. Sí que es Mao San Miguel, las cervezas Mao San Miguel. Entonces, claro, la multinacional esta de alimentación te dice, oye, previsión de ventas de productos que ya existen. Entonces, puedes aprender de ese histórico y luego del marketing, todo lo que hemos comentado, ¿no? Pero aquí nos decía Mao San Miguel, no, si yo de las cervezas habituales ya más o menos me apaño. Pero yo quiero saber estas cervezas que sacamos de forma puntual o cervezas que llevan muy poquito tiempo en el mercado, llevan pues, unos meses. Yo quiero saber cuánto voy a vender. ¿Cómo? ¿Cuánto vas a vender de una cerveza que no existe? Sí, pues también se puede hacer, ¿no? Entonces aquí fue un poco lo mismo, es entender cuál es la lógica del experto, ¿no? Entonces decíamos, oye, ¿y tú, experto, cómo lo harías? ¿Tú cómo harías para hacer una previsión de ventas de un producto que no existe? Y, hombre, pues yo lo que hago es un poco pienso a qué otro producto que ya tenemos se parece y a partir de ahí pues lo hago. Entonces, fue eso lo que hicimos. Pero en vez de que fuera algo subjetivo, pues lo hicimos de una forma objetiva, porque una cerveza tiene múltiples características. Entonces, pusimos modelos de machine learning, que se denominan no supervisados, a que ellos fueran capaces de encontrar patrones en las características de esta cerveza que van a sacar nueva con los patrones de características de cerveza que existen. Entonces, fue los modelos los que dijeron, esta cerveza nueva que vas a sacar se parece muy mucho a esta otra. Y entonces, una vez que ya tenemos esa primera parte, es cuando ya pudimos decir, venga, pues ahora vamos a incorporar variables como la climatología, si hace calor se vende más, si hace frío se vende menos, la época del año, etcétera, etcétera, acciones de marketing, y así es como lo hicimos, sin ningún dato, digamos, de un histórico, como un producto nuevo, con inteligencia artificial, somos capaces de hacer una previsión de ventas. Sí, es una forma muy creativa, ¿no? De hacerlo, pero además trae resultados muy buenos. Efectivamente. Muy fiables. Muy fiables porque, al igual que en el caso anterior, pues igualábamos y mejorábamos un poquito lo que decían los expertos, en este caso realmente la mejora era increíble. Increíble respecto a lo que ellos preveían, ¿no? Entonces, ¿esto qué aporta? Información muy interesante, porque te dice, oye, ¿saco o no saco el producto antes de invertir nada? O Claro, incluso en cualquier producto perecedero, además, es mucho dinero el que está en juego, ¿no? Y esto también lo puedes pensar, oye, ¿en qué países voy a lanzar este producto o no? Entonces, pues hacer este estudio pensando con las características de cada país. Incluso te dice, oye, ¿y ahora cuánto anticipo en compras, en fabricación, en marketing, etcétera? Ya de forma anticipada. Entonces, bueno, realmente el potencial de esto es espectacular. Los resultados que se consiguen, hay que decir que es ciencia, no es magia. Y los resultados, como puedes ver, pues son muy, muy, muy buenos. Bueno, y si encima ahorra trabajo a las personas y les permite dedicarse a otras cosas de más valor añadido, ¿no? Y donde los humanos podemos aportar más, pues está muy bien. Efectivamente, la creatividad no la pueden sustituir de momento, de momento las máquinas. De las personas son las que tenemos la creatividad, que tenemos esa capacidad de imaginar, ¿no? Es ahí donde tenemos que poner nuestro valor, sí, sí. Bueno, pues yo tengo mucha curiosidad por saber hacia dónde nos llevará todos estos desarrollos de inteligencia artificial, porque me da la impresión de que van a estar en todas partes. Pues no te quepa la menor duda porque ya lo tenemos en nuestro entorno. O sea, tú cuando le dices a tu teléfono o Siri, oye Siri, ahí detrás hay inteligencia artificial.
hay un modulito que está interpretando tu voz, de tu voz la pasa a texto, de texto la interpreta, un poco lo que hemos hecho con BSH, o sea, está ahí por todos lados. Sí. A Siri le queda un poquito, ¿eh? Bueno, a Siri le queda un poquito, bueno, hay que dejarle que vaya aprendiendo. Vamos a ver si evoluciona. Bueno, muchas gracias, Andrés, y que vaya muy bien este despliegue internacional que vais a tener. Muchas gracias. Fantástico. Muchas gracias a vosotros. Un Hasta saludo. luego. Adiós. Adiós. Ahora vamos a hablar de otra vertiente de la digitalización, que es la ciberseguridad. Es una asignatura obligatoria para cualquier empresa para cualquier empresa, porque ya estamos todos trabajando con tecnología. Pero yo creo que todos siempre tenemos un poco la duda si estamos haciendo suficiente por protegernos. Todos los días se leen noticias en los medios de ciberataques. Para hablar de este tema tenemos hoy con nosotros a Susana González, abogada experta en ciberseguridad, privacidad y compliance en el despacho en Zaragoza de EFIJA. Hola, buenos días, Susana. Buenos días, gracias. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, la ciberseguridad no es un tema específico de las empresas exportadoras, pero sí que se puede decir que la industria, entre comillas, de la ciberdelincuencia es un sector muy internacionalizado, ¿no? Que ha crecido mucho y está en todas partes. Sí, así es. Bueno, estamos hablando de un entorno absolutamente global. Ahí sí que es la globalización desde el minuto uno, porque al fin y al cabo todo lo que es cualquier tipo de operación o comunicación que se realice a través de Internet, no hay un solo estado, no hay una sola normativa que lo regule, ni siquiera una medida de seguridad estándar que nos pueda proteger a todos. Y bueno, es un entorno que a nivel empresarial afecta porque la información la estamos haciendo ventas internacionales a través de canales online, nos comunicamos online, transferimos, tenemos los servidores en un proveedor de servicios que quizás tenga sus servidores pues, en Estados Unidos o en el Reino Unido, y hay un montón de cositas que analizar. Y bueno, y la inmensa mayoría de los ciberataques muchas veces proceden de países, bueno, cuando se puede detectar la IP fija, proceden de países, pues eso, tipo Rusia, Nigeria, en fin, China, Corea. Entonces, bueno, hay un mapa muy divertido de Kaspersky en su web que invito a las personas que nos estén viendo a visualizar, porque es un mapa mundi que está como con flechitas, muy de película, visualizando en tiempo real los ciberataques. Entonces, si a lo mejor entras por la mañana, ves cómo pues, probablemente estén atacándonos a países europeos, pero si entras por la tarde ya es la locura. O sea, mientras los países del este están durmiendo, no se producen tanto, y eso que hoy en día hay mucho ciberataque lanzado a través de bots. Y esa internacionalización de esa industria, o como se le quiera llamar, lo hace muy complicado también tomar medidas legales si nosotros hemos sufrido un ciberataque, ¿no? Porque sí, prácticamente es imposible pillar a esos hackers o esa gente que comete esos delitos. Es bastante difícil, o sea, también dependiendo del ciberataque. Normalmente, pues eso, si llega a través de un phishing, se llaman phishing cuando vienen a través de un correo electrónico, pues bueno, se puede. Al final siempre realizamos auditorías informáticas de ese correo electrónico, se evalúan las cabeceras y se podría llegar a investigando, se podría llegar a detectar si hay una IP con una procedencia, pero al final una IP te da, pues tienes que llegar a una geolocalización. Pero bueno, nos hemos encontrado los casos más típicos que de pronto dices, bueno, pues en el mejor de los casos que no sea una IP dinámica, procede de Nigeria, legalmente tenemos que solicitar a nuestro juzgado de nuestra localidad, poner una denuncia y solicitar que se haga una comisión rogatoria a un juzgado de Nigeria, y la realidad es que es muy difícil que haya respuestas. Entonces, bueno, es verdad. En definitiva, que es mucho mejor la prevención, ¿no? En este caso. Sí, sin duda, porque además, claro, o sea, es cierto que contamos con unidades específicas de delitos tecnológicos, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil, pues organismos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el Centro Criptológico Nacional, que están constantemente ayudando a las empresas a monitorizar, pero también es prevención, pero también a perseguir. Lo que ocurre es que
ya no es un tema de falta de medios, es que, bueno, hasta con Interpol, es decir, los grandes casos sí que se detectan porque ya se hace una alianza internacional, ¿no? Pero un ataque de ransomware es complicado. Hemos llegado, por ejemplo, a recuperar dinero de un virus del CEO, que si queréis ahora os explico un poquito cómo es, porque la transferencia se había realizado en un país hermano como es Portugal, por ejemplo. Entonces, entre nuestras policías enseguida detectan, entre nuestros bancos enseguida, pero de lo contrario es muy, muy complicado. Entonces, la prevención es vital, vital. La prevención y tomar, pues eso, primero conocer nuestro mapa de exposición, ¿sabes? Porque no todas las empresas son iguales. Aquí afecta mucho que ahora estamos empezando a notar cómo la empresa sí que está dándole ese valor a la información. Pero bueno, hasta hace poco pues todo era, bueno, pues lo que me dan me lo copio, lo aplico, y nos encontrábamos políticas implantadas que a veces ponían que el responsable era Amazon. Es decir, hombre, pues si te copias una política de seguridad de Amazon estarás asumiendo el riesgo de Amazon. Si eres una pyme, por muy internacional o por mucho que exportes, pues deberás ver cuáles son tus vulnerabilidades y además, sobre todo, hacer un plan de acción para atacar lo más crítico. Es decir, no toda la información es realmente en manos de la competencia o en manos en la deep web publicada podría hacernos mucho daño, pero sí pues todos nuestros correos y contraseñas de todos nuestros usuarios, y esto está pasando. Y a veces lo peor es que la empresa ni siquiera, si no tiene bien organizada toda la parte preventiva y de la seguridad de la información, muchas veces ni siquiera es consciente de que le han ciberatacado, que eso es peor. Sí. ¿Vosotros hacéis esas auditorías para vuestros clientes para ver que tengan todos sus sistemas protegidos dentro de la medida que se puede, porque no hay una seguridad absoluta, ¿no? En esto? Sí. Pero sí que hay unos estándares, ¿no? Unas ISOs que aplicáis. ¿Cómo va eso? A ver, como bien has dicho, la seguridad 100% no existe, pero igual que en la vida misma. Y luego, concretamente, cuando hablamos de ciberseguridad o de seguridad informática, es algo que ellos van siempre por delante, es decir, los ciberatacantes, los ciberdelincuentes son pues expertos, además ahora ya juegan incluso también con inteligencia artificial también para delinquir en este sentido, y bueno, lanzan pues en cientos de millones de ciberataques en muy poco tiempo, a ver si alguno cuela. Entonces, bueno, en este sentido lo que sí que hacemos nosotros es hacer, bueno, más que auditorías de seguridad, lo que hacemos son proyectos integrales de los que, si por una partecita empezamos con toda la parte del diagnóstico, ahí lo que hacemos es evaluar siguiendo estándares internacionales, pues como la ISO 27001 de seguridad de la información o el Esquema Nacional de Seguridad para aquellas empresas que son proveedores críticos de alguna infraestructura crítica o alguna administración pública. Y al final eso lo que nos dan son una serie de módulos para poder evaluar no solamente la información que se soporta en determinados sistemas, sino incluso la seguridad física. Imaginemos que tenemos todo muy bien, pero tenemos un baño encima del cuarto de servidores y un día se rompe una tubería y no tenemos... Algo tan mundano, ¿no? Como eso. Claro, y no tenemos replicado nuestra copia de seguridad de toda esa información en otro sitio externo, sino también ahí, por ejemplo. Entonces, bueno, eso sería crítico porque de pronto esa pérdida de información sin que nadie nos haya atacado se produce, recuperarla es complicado. En muchas ocasiones esa información va sincronizada con un CRM o un sistema de gestión para la facturación, para la propia producción. Ya no solamente es toda la parte de infraestructura tecnológica, sino también la operacional. Ahora las máquinas de las empresas Se están puede paralizar la empresa. Correcto. Sí. Aparte también del daño reputacional, ¿no? O sea, tiene que decirles a tus clientes, a tus proveedores, a toda tu red que has tenido este problema, siempre también es un poco embarazoso, claro. ¿no? Aquí el proceso es el siguiente, es decir, normalmente analizamos los riesgos, medimos el mapa de exposición, identificamos cuál es el riesgo inherente, porque no todas las empresas trabajan con el mismo tipo de información, ni tienen el mismo tipo de actividad, y más, por ejemplo, cuando exportan o cuando frente a una empresa que solo vende online. Es decir, los objetivos de negocio son diferentes y hay que tenerlos siempre presentes para que realmente cualquier medida que tomen sea eficaz. A partir de ahí también valoramos qué controles tienen ya, porque claro, hacer un análisis de riesgos y decir, tienes que hacer todo esto, todo lo que existe, pues no tiene sentido, sino que, bueno, valoramos que hay cosas que tienen que seguramente estén bien, otras que igual haya que configurar mejor,
Y de ahí surge un riesgo residual y creamos una escala de prioridades, ¿vale? Para este riesgo que es más crítico, hay una solución más económica que incluso puede que la propia empresa la pueda implantar, pues vamos a darle prioridad en el tiempo frente a quizás lo más costoso que mejoraría un riesgo quizás no tan crítico, por poner las dos aristas, ¿no? Y a partir de ahí también documentamos, porque si no documentamos todo esto, es decir, tienes que designar roles, tienes que tener un plan de respuesta ante un ciberataque, es decir, a nosotros ya nos ha pasado, es decir, hacemos toda esta parte, pero claro, esa es la parte preventiva y también hacemos la parte reactiva, es decir, tenemos empresas que de pronto nos llaman, nos han atacado, no sabemos ni por dónde empezar, hemos desenchufado todos los ordenadores, y empresas a las que quizás ya les hayamos hecho toda la parte preventiva y ya nos llaman para acompañarles a ese plan de respuesta al ciberataque. Entonces, al final ya sabes lo que tienes que hacer y lo tienes documentado, no en la cabeza del informático, del técnico o del equipo técnico o informático que tenga en su momento, que bueno, hemos vivido momentos complicados durante la pandemia porque incluso personas que tenían un gran rol en la empresa en materia de seguridad pues han podido estar con el COVID y si no estaba documentado nadie sabía lo que podía hacer o lo que se debía hacer ni a quién comunicarlo. Además de esto, claro, contamos con que ya no solamente es información en general, a nivel incluso normativo, tenemos obligaciones muy reforzadas de protección de datos. Y la gran novedad en los últimos años es que no solamente cuando te ciberatacan, no solamente tienes esos costes pues, de expertos externos que te vayan a recuperar la información, de la pérdida de producción durante la temporada en la que has estado sin la información, incluso el tener que comunicar la brecha y esa reputación, ese coste reputacional que a todos afecta. De hecho, no todas las empresas comunican sus ciberataques, entre otras cosas porque hay que cumplir, obligatoriamente hay que cumplir una serie de criterios y si esos criterios no se cumplen y viene a ser un poco como que el volumen del ciberataque puede ser pequeño, bueno, ciberataque o brecha de seguridad. Por ejemplo, una brecha de seguridad también es poner un correo electrónico a 25 personas sin copia oculta. A 25 personas que entre ellas no se conocen. Estás haciendo una revelación de un dato. ¿Cuál es el máximo para tener que poner copia oculta? ¿Hay uno? Bueno, es que yo pondría copia oculta siempre y cuando esas personas entre sí no tengan una relación contractual. Siempre, ¿vale? Lo que ocurre es que a la hora de evaluar si es una brecha o no, no solamente se evalúa el volumen de personas, sino otros criterios. O sea, esto sería muy largo porque sí, es información delicada. Sí. Exacto, hay que valorar un montón de supuestos, en qué soporte se ha producido, si alguien ha podido reclamar o no, hay una serie de cuestiones. Pero ahora por poneros un ejemplo que muchas veces no pensamos que no es un ciberataque, es un error. ¿Vale? Sí, es verdad. Sí. Bueno, pues eso también hay que analizarlo. Sí. Vosotros además ayudáis a las empresas en sus relaciones contractuales con sus proveedores, clientes, etcétera, en cuanto al intercambio de información, ¿no? Porque está muy bien tener tu propio sistema y tu propia empresa protegida, pero claro, ahora con la integración de tecnologías que hay, todos compartimos información con otras empresas y eso puede ser otro posible riesgo, ¿no? Que tenemos que cubrir y tenemos que asegurar un estándar también en las empresas con las que colaboramos. Claro, dentro de todo ese proceso, una de las partes más críticas y más, sobre todo por el nivel de respuesta que a veces los proveedores puedan llegar a tener, es acompañar al cliente a que el proveedor realmente nos dé las respuestas. Es decir, tengamos en cuenta que, como bien dices, hay información que la podemos tener súper bien protegida, pero o bien tenemos que pasarle un plano de unos moldes que a veces no es dato personal, que información también es un secreto empresarial. Sí. Y ahora es muy importante protegerlos. Proteger todo aquello que en manos de otras personas nos pudieran hacer mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de regular muy bien en los contratos cuáles son las obligaciones de protección de esa información, incluso periódicamente de requerir evidencias de cuáles son sus medidas de seguridad. Y también la colaboración, es decir, que si al proveedor le atacan y dentro de sus bases de datos están los datos de todos nuestros clientes, nos lo comunique para también nosotros poder dar la cara y enfrentarnos con eficacia, porque un poco lo que te decía antes, o sea, cuando se produce una brecha de seguridad, ahora la Agencia de Protección de Datos, además, o sea, está abriendo expediente sancionador y los más pequeños que hemos visto, incluido a pymes, son de 60.000 euros para arriba. ¿Qué ocurre?
Cuando presentamos alegaciones frente a eso y decimos, oiga, es que esta empresa se adaptó al reglamento de protección de datos y tiene técnicamente todo esto, organizativamente todo esto, ha formado a sus trabajadores cada año. En cuanto se ha producido el ciberataque, ha reaccionado conforme a un plan de contingencia que existe. Y además lo ha hecho de esta manera. Y ha detectado que podría mejorar, porque como nadie nos dice que tengamos que tenerlo todo perfecto e inmaculado, sino adecuado a nuestro nivel de riesgo, ha pretendido mejorar y este año ha invertido en seguridad en esto. Normalmente esos expedientes sancionadores se archivan, normalmente en el 100% de los casos. Pero tienes que poder demostrar, no solamente que lo haces bien, sino poderlo demostrar. Has hecho tus deberes, ¿no? Antes. Sí, y todas aquellas empresas que a lo mejor pues adaptaron las medidas de seguridad en 2018 y ahora les ha ido justo para comprar portátiles para mandar a la gente a teletrabajar, pero no han establecido pues buenas políticas de VPN, por poner un ejemplo como muy claro que hemos vivido todos con el teletrabajo. Sí. Si la brecha viene a través de la wifi en el hogar de un trabajador que no cambió su clave de acceso y contraseña a la wifi, pues se detecta y la agencia sanciona. ¿Por qué? Porque la empresa al final tiene una labor de ser diligente con la información y estamos hablando de que ha habido brechas de datos muy cuantiosas. Entonces, vamos, yo me acuerdo de las últimas de Collect que se detectaron de Collection, perdón, que se detectaron en 2021, hablamos de 2.973 millones de cuentas de correo con su usuario y su contraseña, que se detectaron el año pasado, en el 2021, pero se produjo en 2019, es decir, durante 2 años en la Deep Web hubo 2.973 millones de usuarios y contraseñas publicados de empresas. Si esas empresas o los usuarios de las empresas no cambiaron las contraseñas, constantemente están intentando utilizar esa información para atacar. Entonces, dentro de esas políticas, por ejemplo, todos los cambios de contraseñas, actualizaciones de sistemas operativos, etcétera, etcétera. Sí, a ver, es complejo. Igual que decíamos antes que la seguridad 100% no existe, igual que en casa, si dejamos la puerta abierta, no es lo mismo que si tenemos buenas cerraduras de seguridad. Hay que minimizar el riesgo un poquito. Sí. Otra tendencia que hay en las empresas es llevar cada vez más servicios y más datos a la nube. Bueno, hay muchísimas cosas que ya no almacenamos en nuestros propios servidores, sino que están en servidores de terceros. ¿Eso desde el punto de vista de la ciberseguridad es una buena noticia o es un peligro? Yo soy muy fan de la nube, porque de hecho tenemos muchas nubes, sistemas de alojamiento en cloud auditados, ¿vale? La inmensa mayoría de ellos, cuando entras con privilegio de administración, tienen todas las auditorías que se les han hecho a nivel internacional publicadas. Entonces, técnicamente las podemos valorar y podemos saber qué medidas de seguridad nos ofrecen. Y la mayoría de las conocidas y de las que todos podemos utilizar cumplen la normativa y tienen las medidas de seguridad bastante férreas y eficaces. Yo creo que es buena noticia. Y es un ejemplo como muy gráfico, que os lo resumo muy rápido. Yo hablo siempre de la teoría de los 3 círculos concéntricos, ¿vale? Imaginaros que aquí en el núcleo tenemos la información en la nube. Un poquito más hacia afuera la información en tránsito y un poquito más hacia afuera la información en local. Nuestra información, nuestro RP, nuestros servidores, tal. Todos los contratos con la nube, todos, te dicen que ellos aseguran la información que llega al núcleo, a la nube. Pero si ni la que está en tránsito. Si tú tienes la información en casa, en tu empresa, sin cifrar, viciada con algún virus, de mala, de una forma no eficaz, viaja en tránsito de esa manera y entra a la nube. Luego ellos allí te la cifran, pero en tránsito te la han podido ciberatacar, en local te la han podido ciberatacar. Entonces, claro, cada quien asume el nivel de responsabilidad que asume. Por eso os lo quería explicar, porque hay mucho temor hacia la nube. Yo creo que hay, ya te digo, las medidas de seguridad son excelentes. Hay que configurar bien, no es subir y punto. Y sobre todo también, precisamente, por si algo pudiera pasar, nunca dejar de tener una copia de seguridad. Y si es posible, en un proveedor de servicios externos, es decir, en remoto. Que va a ser otra nube. ¿Vale? Pero bueno, replicar, sí.
Nos has mencionado antes el virus del CEO. Hay muchísimos virus, muchas acciones, muchas cosas que circulan por ahí, ¿no? Para coger nuestros datos, para entrar en nuestros sistemas. Pero este virus es, bueno, me has dicho que últimamente ocurre bastante y además es un virus que siempre ataca los viernes, entonces hoy es un muy buen día para contarlo a todo el mundo y que estemos advertidos. Cuéntanos, ¿de qué va ese virus? ¿Qué hace? Sí, bueno, a ver, de todos los tipos de malware que se producen habitualmente, el ransomware y el virus del CEO o el fraude al CEO son los que tienen el podium, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, habitualmente, no siempre, pero habitualmente sí que se producen en viernes. Es un tipo de ataque más dirigido. No, igual que un ransomware puede ser lanzado a cientos de miles de cuentas, ¿vale? Este es un virus que suele atacar suplantando la identidad de alguien en concreto y por tanto es más dirigido y por tanto muchas veces detrás lleva una labor de ingeniería social, es decir, de estudiar a ver quién es el CEO de una compañía, el director general, el presidente del consejo de administración, etcétera, quién es la persona que asume el cargo de pagar, es decir, el director financiero, contabilidad, etcétera, ¿no? Muchas veces la ingeniería social es a través de la información que tenemos publicada en Internet, porque, pues yo qué sé, porque en LinkedIn digo que yo soy la directora financiera de no sé qué empresa y además publico mi correo electrónico, entonces estoy dando bastantes patrones ya para que pueda haber una suplantación. Se produce a través de un correo electrónico con un que lenguaje... viene de una dirección muy parecida, ¿no?, a la de la persona en cuestión y además imita prácticamente su tono de voz, su forma de hablar. Exacto, claro, como hacen ese estudio de ingeniería social, la cuenta de correo suplantada es o exactamente igual o con algún ligero cambio, tipo una L por un 1, que muchas veces es muy parecido. Sin embargo, eso se produce utilizando ese lenguaje, pues eso como, pues porque de alguna manera saben cómo se expresa esa persona por las publicaciones que tengan y demás. Y bueno, suele ser... hola menganito, te escribo con urgencia porque estoy en medio de una operación súper importante, necesito una transferencia de 80.000 euros, a esta cuenta ya el lunes hablamos o luego te llamo, con un lenguaje muy así. Claro, si la empresa no tiene bien definidos que sus procesos de compras o sus procesos de pagos tienen que tener también medidas de seguridad en el sentido de autenticar si realmente hay una compra detrás de todo esto, una operación válida, etcétera, etcétera. Que a veces es tan sencillo como llamar a ese director general y decir, oye, esto que me has mandado por correo a las 5 de la tarde del viernes es real, y que te digan no, para nada, o un WhatsApp, ¿no? Y entonces en esos casos se suele paralizar. Pero bueno, hay casos que a lo mejor pues no está establecido o la relación es de otra manera, más lejana, y se hacen las transferencias. Y además son muy complicadas de revertir. O sea, en muchos casos, con tener unas buenas prácticas básicas en la empresa ya podemos evitar muchos males, ¿no? Sí, o sea, no, hay muchas que pueden ser complejas, pero la inmensa mayoría de las más eficaces son bastante básicas. Sí. Y ser conscientes, ¿no?, de los riesgos que hay por ahí. Por ejemplo, una de las básicas es formar a los trabajadores, es decir, podemos tener técnicamente todo fenomenal, documentado fenomenal, pero si no formamos a los trabajadores y les decimos, en esta casa es confidencial esto, si hay una incidencia tenéis que poneros en contacto de esta manera con esta persona o este departamento. Claro, al final tienes que mostrarles pues esto que estamos hablando, cuáles son las vías de infección. Nos ha pasado, no nos ha pasado, incluso a veces poniendo casos reales de fotos de los ordenadores de nuestra oficina con el POSIT, con la contraseña. Y claro, ellos mismos se ven reflejados, ¿no? O incluso a veces hacemos simulacros, pues porque hay otro tipo de ataques que utilizan software espía, por ejemplo, que se introducen en un pendrive y en 3 segundos te puede copiar el disco de un ordenador. 3 segundos. Entonces, claro, yo puedo contar esto, pero cuando el trabajador lo vive, uy, eso no se te olvida. Sí. Pues sí, más vale prevenir y ser conscientes, ¿no? Porque yo creo que es otro peligro que sabemos que está ahí, pero no le prestamos toda la atención que deberíamos en muchos casos, a nivel particular y a nivel empresa. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Susana, por contarnos todo esto. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos vosotros por conectaros al programa y también gracias a los que lo estáis viendo en YouTube. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Adiós.